no soy aragoneso fabrán, y es un honor tallo poder pronunciar desde el respeto bellas palabras en aragonés en este Congreso dos Diputados. Las primeras palabras en aragonés que se pronuncian en esta Cámara, desde que falla masadas añadas, otros lo oficieran antes que yo. Hola a todos y bienvenidos a Buenismo Cero. ¿Os ha gustado la introducción? Ese era Echenique hablando, según él, en aragonés. Y es que España es un país de fantasías, no confundir con un fantástico país. Aquí cada día se inventan algo nuevo, una lengua nueva, por ejemplo. En la España actual, las lenguas se han convertido en un lucrativo negocio. Ahora, además del español, el gallego, el vasco o el catalán, surgen lenguas hasta debajo de las piedras, que si el asturiano, que si el aragonés, que si el andaluz, incluso el valenciano, que es simplemente catalán de toda la vida. Todo esto es un negocio, señoras y señores, y esto lo afirma un gallego, una persona, yo, que habla gallego y español y sabe cómo funciona el asunto. Hay artistas y escritores penosos que se ganan la vida por actuar y escribir en gallego. Viven de las subvenciones a la lengua. Y eso que Galicia es probablemente la comunidad con lengua propia menos nacionalista. Aquí los nacionalistas jamás han sido mayoría en las urnas. Bueno, vamos a seguir viendo unos cuantos vídeos de la misma sesión donde Echenique habló en aragonés y vamos a hablar de la propuesta que se debatía. Proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados sobre el uso de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en las comunidades autónomas en el Congreso de los Diputados. Proposición que, por cierto, y por suerte, no fue aprobada. Básicamente, la propuesta consistía en que los partidos políticos pudieran hacer proposiciones y presentar sus escritos en el Congreso en gallego, vasco y catalán. Una vez presentados, serían traducidos al español por los servicios del Congreso para que el resto de diputados y de españoles pudieran enterarse. También querían poder hablar en el Congreso en las mencionadas lenguas, es decir, no hacerlo en español, y proponían contratar traductores para su traducción simultánea. A muchos esta propuesta os parecerá una chorrada, porque lo es. Los diputados del Congreso de España están en representación de todos los españoles y tienen que hacerse entender por todos los españoles, que son quienes les pagan. Es un despropósito en un país con una lengua común, el español, ponerse a hablar en el Congreso lenguas regionales, que dificultan el debate y el entendimiento. Además, generan un absolutamente innecesario gasto de traducción. Es incluso obsceno en un país como España, con un paro galopante, con jóvenes y adultos que no pueden acceder a una vivienda por los precios abusivos, con la luz a 300 euros el kilovatio, la gasolina a 2,30 euros y una inflación del 10%, que nuestros diputados estén debatiendo chorradas como esta. ¿Acaso no tienen nada mejor que hacer? Parece que tienen demasiado tiempo libre, o igual están demasiado alejados de los problemas de la gente con sus millonarios salarios. Vamos a ver una serie de vídeos, un par de intervenciones de los nacionalistas defendiendo que el Congreso se convierta en una torre de Babel costeada con nuestros impuestos, pero sobre todo vamos a ver dos intervenciones muy buenas, una de Adanero y otra de José María Saavedra, que contestan de modo formidable a esta chorrada de propuesta. Dentro vídeo. Personalment, m'és indiferent en quina llengua es parli a Madrid i no m'importa gaire quina és la que es parli en aquesta cambra, perquè els independentistes no hem vingut aquí a reformar Espanya. I si avui hi ha una unitat dels partits... Señoría, un segundo, por favor, un momento. Que no guarde silencio la cámara, un segundo. Además de guardar silencio en la Cámara, como ya le he advertido, por favor, haga un uso lógico, sensato y tal y como establece las normas habituales de la Cámara del uso de la lengua. Por tanto, para que todos le puedan entender, todos los que estamos aquí le podamos entender, les ruego que continúe con la norma y la norma es que utilice el castellano en su intervención, por favor. Le llamo al orden per primera vez. I si avui hi ha una unitat dels partits independentistes catalans en una proposta perquè es parli en català en aquesta cambra, és essencialment per a demostrar el supremacisme castellà
la seva intolerància i la hipocresia d'una Espanya plural. L'Espanya plural no existeix. Només existeix l'Espanya castellana, no només en la llengua, sinó en la cultura, en l'administració, en les lleis, en les infraestructures, en la concepció i la construcció de l'Estat. És per això que... Señoría, un segundo, por favor. Un momento, por favor. Vamos a ver. Entiendo su posición. El artículo 3 de la Constitución española es muy claro en este sentido. Así que le ruego, por favor, por segunda vez, llamada a la orden, y le advierto que si hay una tercera ocasión le tengo que retirar la palabra y tendría que abandonar la intervención. Le ruego que continúe en castellano, si no le importa. Por favor. Hi ha unitat dels partits independentistes en aquesta proposta avui aquí perquè es parli en català en aquesta cambra, perquè essencialment volem demostrar el supremacisme castellà, la seva intolerància, com els deia, i la hipocresia de l'Espanya plural. Señoría, un momento. Le llamo tercera vez al orden, por tanto, abandone la intervención. Le agradezco mucho y he intentado hacerle ver, antes de comenzar incluso la propia intervención, que fueran por cauces normales la misma. Así que, por favor, abandone la vitrina, por favor. No, señoría, ya le he dicho que en base al artículo 103 y 104 del reglamento que usted debe de conocer, tiene que abandonar su intervención. Muchas gracias. Señoría, les ruego, abandone. Señoría, no tiene la palabra, conoce el reglamento, no me haga que le llame al orden ya desde el punto de vista de abandonar el hemiciclo y, por favor, abandone el atril, por favor. Señoría, le recuerdo lo que dice el artículo 104.1. Al diputado u orador que hubiese sido llamado al orden 3 veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra. Y el presidente, sin debate, lo podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Esta segunda parte no la he tomado todavía. Le ruego, por favor, que abandone tan solo la tribuna de oradores. Por favor, se lo ruego. Muchas gracias. La diputada que acabamos de ver se llama Montserrat Bassa y es de Esquerra Republicana. Y con esta intervención, este show, este circo, ella considera que ya justifica su salario. Seguro que los españoles y sus propios votantes se lo agradecerán. Como no hay suficientes problemas en España, problemas reales que resolver, ¿por qué no inventarse uno? Ya ha hecho el paripé, objetivo conseguido. Lo que quería era que se le retirara la palabra, montar el show y simular que trabaja. Apuesto a que no volvemos a saber nada más de esta diputada hasta las próximas elecciones. En la misma línea que Montserrat se manifestaron el resto de nacionalistas, realizando sus intervenciones en idiomas distintos al español y buscando la lógica sanción del presidente de la Cámara. No obstante, hubo un nacionalista al que le debo reconocer agilidad mental. Ferran Bel, de Convergencia, se lleva el premio al listo de la clase. Veamos un pedazo de su intervención. Dentro vídeo. Bona tarda, president. Buenas tardes, presidente. Bona tarda a tots els diputats i diputades. Buenas tardes a tots els diputades i diputados. L'objectiu d'aquesta iniciativa parlamentària, l'objectiu d'esta iniciativa parlamentària és molt senzill. És simplement
fer el que estem fent aquí, però utilitzant la meitat del temps. Es muy sencillo, es hacer lo que estamos haciendo aquí, pero utilizando la mitad del tiempo. Se trata de modificar l'article 6 del reglament. Se trata de modificar l'article 6 del reglamento, als efectes de que tothom pugui utilitzar la seva llengua, a los efectos que todo el mundo pueda utilizar su lengua. Es tracta simplement de que també poguéssim presentar els escrits en aquesta càmera en la nostra llengua. Se trata de que también podamos presentar los escritos en esta Cámara en nuestra lengua. Y els serveis de la cambra, no el diputat que els hi parla, y los servicios de la Cámara, no el diputado que les habla, farien la traducció simultània i així tots estarien contents. Harían la traducción simultánea y estaríamos todos contentos. Es un hacker, amigos. Hemos visto solo un trocito de su intervención, pero os aseguro que a él no lo llamaron al orden. Debemos reconocerle originalidad. Además, su intervención muestra, aunque de modo involuntario, lo absurdo de la propuesta. Cuando un diputado interviene en el Congreso, debe hablar en español para que toda España le entienda y no andar con traductores ni chorradas. Y ahora sí, amigos, llega el momento. Vamos a ver lo mejor del vídeo. Las dos brillantes intervenciones, una de Adanero y la otra de Saavedra. Dentro vídeo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, pues una vez más ha quedado evidente que para los grupos nacionalistas el idioma, las lenguas son parte de la estrategia política. Ya dicen habitualmente en sus escritos que la lengua es un instrumento fundamental para la construcción nacional. Y ahí radica la mayoría de los problemas que hemos podido ver hoy, porque entienden el idioma de las diferentes comunidades españolas como algo propio del nacionalismo, no del conjunto de los que viven en esas comunidades, sino si tú sabes este idioma, pues tienes que ser nacionalista. Si sabes catalán, tienes que ser independentista catalán. Si sabes euskera, tienes que ser independentista vasco. Si sabes gallego, tienes que ser independentista gallego. Y ese es uno de los problemas que tenemos con la lengua, porque se habla de imposiciones. Imponer es prohibir a un niño hablar en un recreo en español, eso es imponer. Imponer es decir que se rotule todo en un idioma correspondiente, como ser el catalán o el euskera. Eso es imponer. Imponer es obligar a la gente a aprender un idioma aunque no quieran. Eso es imponer. Pero les voy a decir más. Es que al final, cuando se dice aquí que es una cosa de sentido común, lo de que se hable aquí en español, si todos nos entendemos en español, ¿qué sentido tiene el traer otros idiomas sabiendo que eso lo único que tiene es un coste económico y más en estos momentos? Aunque solo sea por sentido común. Pero les voy a decir más. ¿Ustedes para qué quieren eso? Pero si ya lo hemos comprobado en otros sitios. Si esto se aprobara, ¿saben qué iba a pasar? Que un día, una vez, cada 3 o 4 meses, saldría aquí uno a hablar en catalán, en euskera, en gallego, un rato de la intervención, pero tendríamos un coste económico todos los meses y todos con unos cascos puestos para dar una imagen de que aquí cada uno viene de no sabemos dónde y que necesitamos los cascos para entendernos entre nosotros. Porque al final lo que se está buscando es la separación, porque ustedes utilizan el idioma para separar, para hacer ciudadanos de primera y de segunda. Y otra imposición es, decía la portavoz del grupo de Esquerra, ¿ustedes imaginan que están en un ayuntamiento, en una comunidad que tiene 2 idiomas y que no pueden trabajar porque no saben uno de esos idiomas? ¿Ustedes se lo imaginan? Pues eso pasa. Eso pasa, claro que pasa. Que se obliga a la gente, para tener una plaza pública, a hablar en un idioma que no es el español en España. Eso ocurre y no se tiene trabajo. ¿Se imaginan que pase eso? Claro que nos lo imaginamos. Es que lo estamos sufriendo, no es que nos lo imaginemos. Y su gran fracaso, ¿cuál es su gran fracaso? Que saben que, por ejemplo, en un lugar como Álava, solo el 5% habla euskera en la calle, después de gastar miles y miles de millones. O en la Comunidad Foral de Navarra, en Pamplona, el 2,7%. Y en el sitio donde más gente habla euskera del mundo mundial, en Guipúzcoa, el 30%. Ese es su gran fracaso, y no digo en otros lugares. Ese es su gran fracaso, que después de destinar miles y miles y miles de euros, de obligar
a todo el mundo a saber ese idioma, al final la realidad de la calle es otra, porque sobre todo la gente joven sabe que para entenderse con el resto del mundo hay que utilizar idiomas que habla todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, primero una crítica de la performance que hemos visto hoy. Desde luego, el ganador por goleada es el señor Bel. Li felicito, señor Bel, ho ha fet vostè fenomenal. Y, desde luego, además, con la mayor inteligencia de todos los portavoces que han defendido su postura, porque usted, de una manera, como digo, inteligente y graciosa, ha pedido que le demos también razones del por qué esto no se puede hacer. Y yo intentaré, durante mi intervención, dárselas. También decirle a la señora Bassa, que ha dicho aquí, ¿se imaginan que en la universidad la mayoría de las asignaturas se las dieran en una lengua diferente de la suya? Ha dicho usted eso literalmente. Yo, mire, en la universidad no, pero le voy a decir un caso cercano en la escuela de una niña que en su tierra, donde ha nacido, pues le pasa exactamente eso, que la mayoría de las asignaturas no se las dan en su lengua. No solo la mayoría, es que la inmensa mayoría no se las dan en su lengua. Esa niña, junto con cientos de miles de niños, vive en su tierra, que es también donde ha nacido, y es mi hija. Así que sí, eso pasa, y pasa muy cerca también de donde usted ha nacido y de donde usted trabaja y donde usted vive, porque allí hay mucha gente que también tiene una lengua diferente a la suya. Miren, aplicando el propio argumento que utilizan ustedes para negar a los niños en Cataluña el derecho a estudiar en su propia lengua, se podría decir, supongo que les valdría el argumento, no, si no existe ningún problema, si ustedes al final pueden presentar las iniciativas en castellano y el efecto es el mismo. Eso es lo que dicen ustedes, si al final los niños salen hablando castellano, aquí no hay ningún problema. No sé si ese argumento les vale a ustedes aquí ahora, ¿o no? ¿Ya no vale? No me puede contestar, ¿verdad? Porque ese es exactamente su argumento. Pero aquí ustedes invierten toda la argumentación y nos hablan de derechos. Nos hablan de derechos. Muy bien. Los mismos que ustedes niegan a los niños en Cataluña, aquí los reivindican para poder hablar y presentar iniciativas, en este caso, el catalán. Ya veo que no le interesa porque se duerme en la sesión. Y ni siquiera un 25% de las iniciativas, el 100% de las iniciativas. Y yo estoy contento de que hayan centrado el debate en los derechos de las personas y no de las lenguas, que son instrumentos, no esencias nacionales, como ustedes las conciben, porque aquí lo que están haciendo ustedes con la educación en Cataluña no es atacar al castellano, es atacar a los derechos de los niños castellanohablantes, a su derecho, sí, es verdad, a su derecho judicialmente reconocido de estudiar al menos el 25% de las clases. Pero si es el ejemplo que ha puesto ella de la universidad, ¿se imaginan ustedes? Pues si está pasando con cientos de miles de niños en Cataluña. Y decía el señor Bel, es que hay que dar argumentos, y lo ha dicho de una forma inteligente. Me alegro mucho de que hayan centrado el debate en los derechos. Lo que pasa es que a ustedes les preocupan sus derechos como diputados, sus derechos personales, pero se olvidan, lógicamente, siendo independentistas, de que estamos en una Cámara de representación de todos los españoles, los catalanes, los vascos, los gallegos, comunidades que hablan con normalidad dos lenguas, pero también murcianos, extremeños, cántabros, que normalmente solo conocen la lengua común de todos los españoles. Y los derechos de todas esas personas son los que priman aquí, no los de los nuestros como diputados. Y esos ciudadanos tienen el derecho a que en su Parlamento, el que decide las cosas que afectan a su vida, se debatan los asuntos en una lengua que puedan entender y que, además, por otra parte, tienen, como dice la Constitución, obligación de conocer, porque así se aprobó por todos en la Constitución. Y ustedes quieren que esos ciudadanos paguen lo que ustedes consideran un derecho suyo de ustedes como diputados: hablar para todo el territorio nacional en una lengua que no es oficial en todo el territorio nacional. Y el Senado, sí, señor Bel, donde ya se permite el uso de lenguas cooficiales, es la Cámara de Representación Territorial, y es donde tiene sentido institucional y político. Ya sé que a ustedes les suele dar igual, pero es que lo que aquí se debate y se aprueba es lo que afecta a todos los españoles, incluidos catalanes, gallegos y vascos. El catalán, gallego y vasco son lenguas oficiales en sus territorios y son usadas con normalidad, como debe ser, por todos los ciudadanos que lo desean. No sucede igual, como hemos dicho, para los ciudadanos de Cataluña, que tienen como lengua el castellano, pues ustedes no permiten que puedan aprender en su lengua.
Y eso es un hecho. Y luego vienen ustedes aquí a exigir que el resto de ciudadanos de España que viven en una comunidad autónoma que no tiene una lengua cooficial se conviertan en ciudadanos de segunda y tengan que pagar la traducción de las intervenciones de este Congreso a la lengua que es común a todos los españoles. Y eso es lo que ustedes están proponiendo. No podemos apoyar iniciativas que pretenden exactamente eso, convertir a los ciudadanos de los territorios que no tienen una lengua cooficial en ciudadanos de segunda, teniendo que pagar las traducciones del Parlamento de la Nación y mucho más cuando quienes lo piden son quienes les niegan a ellos sus derechos lingüísticos más básicos en, por ejemplo, la educación en Cataluña. Eso es todo por hoy, amigos. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribe y toca la campanita. ¡Nos vemos!